Jack Kerouac, un Buda contracultural. En los 2000, los beatniks rosarinos nos juntábamos en el bar Berlín. Una de esas noches, digo los beatniks rosarinos, por decirla, los bohemios rosarinos de la década del 2000. Una de esas noches, haciendo tiempo para entrar, porque había una obra de teatro que estaba terminando, me fui a un ciber, y ahí buscando poemas de Kerouac me encontré con La escritura de la eternidad dorada, que es el poema que da pie a toda esta intervención de hoy. Lo que voy a exponer lo expuse en las primeras jornadas de literatura beat de Argentina en el año 2017. Básicamente las tesis son dos. La primera es que la generación beat fue la última generación literaria que tuvo impacto social, con un impacto social. O sea que trascendió el impacto en la historia de la literatura para llegar a ser un fenómeno cultural, contracultural, que afectó la cultura y es la influencia más grande que tienen los músicos de la generación del 60, principalmente el rock de los 60, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Bob Dylan, y viniendo más en el tiempo más en los 90, más cercano, Kurt Cobain, era un gran admirador de William Burroughs. La segunda tesis, que es la que planteé en mi intervención en el 2017, en esas primeras jornadas, fue que de todas las ideas divulgadas, con las que impactaron y con las que impactó la generación beat en la sociedad de la década del 50 y 60, el acercamiento al budismo zen podría pensarse como la más destructiva o la más contracultural de todas. Y eso es lo que pretendo demostrar en lo que sigue. En el año 59 aproximadamente, Kerouac publica Los vagabundos del Dharma, y mientras escribía ese libro, esta es una hermosa edición, en un momento él está viviendo en la casa de Gary Snyder, que es el que lo acerca al budismo, es el que tenía los 3 tomos de la primera traducción al inglés de haikus, que son 3 tomos. R. Blirt o Blit es el que los tradujo. Y Kerouac vivía en el fondo de la casa de Gary Snyder, tenía como una habitación al final del patio, y ahí escribe The Scripture of Golden Eternity. Mientras escribía, esta es una edición hermosa de Losada. Nosotros en Argentina tuvimos el privilegio, bueno, yo en los 60 no existía, pero en Argentina se traducían al momento que se publicaban las obras de Kerouac. Esa también es una de las primeras ediciones en español. Editorial Losada, Satori en París. Estoy buscando la escritura, ya la voy a encontrar o la dejé por allá. Acá está. The Scripture of Golden Eternity. Bueno, Kerouac estaba viviendo en la parte de atrás de la casa de su amigo, y ahí escribe, a pedido de él le dice, bueno, ¿por qué no te, ya que estás tan fascinado con esta cultura, ¿por qué no te escribís un sutra? Sutra es un rosario, se podría decir un rosario de poemas o de textos, pequeños textos, que se le atribuyen a Buda, que es lo que vendría a ser su enseñanza, ¿no? Dos de los sutras en los que yo me voy a basar, que son los 2 sutras que
más impactaron en Kerouac son el Sutra del Diamante y el Sutra del Corazón. El Sutra del Corazón es el número 1 de los sutras. Y se recita, de hecho, en todos los dojos del mundo, se recita el Anya Jingyo, el corazón, el Sutra del Corazón de la sabiduría. Bueno, justificaciones. Todas las culturas, la cultura del rock, la cultura occidental, la cultura, no sé, el marxismo como propuesta, como proyecto, todos estos proyectos, todas estas culturas o subculturas, podríamos llamar, son sensibles de ser entendidas como un relato tradicional, como un relato simple, en el que un sujeto, mediante un periodo de transformación, pretende la junción con un objeto de valor, o la unión con un objeto de valor. Esto que parece muy teórico es porque está sacado de Greimas, que tomando la morfología del cuento ruso de Vladimir Prop, nos dice bueno, que todo relato se puede reducir a eso, ¿no? Un sujeto que experimenta una transformación para conseguir algo. Para dar ejemplos súper burdos, el marxismo, podríamos decir que mediante un proceso de transformación revolucionaria, que vendría a ser una revolución del proletariado, el objeto de valor vendría a ser eso, ¿no? La dictadura del proletariado. El capitalismo sería, bueno, que cada vez consumamos más, ese sería el objeto de valor, entonces los sujetos que están dentro de esa cultura, todos sus proyectos de vida, ejercerían transformaciones para llegar a ese objeto de valor, que sería, bueno, la tecnocracia sería consumir cada vez más elementos tecnológicos, algo que Heidegger llamaba la avidez de novedades que la modernidad, a lo que la modernidad nos lleva, ¿no? Esta avidez de siempre tener lo último. Y ante todo esto que propone la modernidad, la contracultura le va a ofrecer un corte, le va a ofrecer una oposición, y este acercamiento al budismo, a partir de este poemario, podríamos decir que es lo que permitiría destruir o contrarrestar la modernidad en sí misma, pero también el mismo concepto de cultura, porque el budismo en sí mismo, la práctica del budismo, y lo que está expuesto en este poemario y en los sutras del diamante, en los sutras del corazón y en toda la propuesta de Buda, no permite ser entendido, o sea, no es que no permite, bueno, vamos a decirlo bien sencillamente, no permite ser entendido como un proyecto narrativo en el sentido que yo les decía de Greimas. En un primer punto, no hay un sujeto. En el capitalismo el sujeto sería el proletariado, por decirlo burdamente. En el capitalismo sería el consumidor, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro concepto? ¿Qué otro proyecto narrativo? En los proyectos narrativos de nuestras vidas, estudiar el objeto de valor podría ser una carrera, terminar una carrera, estudiar para conseguir un título, y uno realizar procesos de transformación para llegar a unirse con ese objeto de valor. En el budismo no hay ni sujeto del proyecto narrativo, tampoco hay un objeto de valor al cual uno tendería, tampoco hay doctrina, ni lenguaje para esa doctrina. Y tampoco hay una lógica de
haz esto haz A para conseguir B. Esto es todo lo que, en síntesis, el motivo por el cual yo digo que el budismo al que se acerca Kerouac no solo funciona como destructor de la cultura occidental o la cultura a la que se enfrentaron estos autores, sino que al mismo concepto de cultura. Punto número 1. No hay sujeto, ni individual ni colectivo. Dicen Buda en el Sutra del Diamante. Aunque haya sido infinito, innumerable e ilimitado el número de seres encaminados al nirvana, en realidad ningún ser fue encaminado. ¿Por qué? Subhuti era el discípulo al que le habla en estos discursos. Porque si un bodhisattva se apoyara en la conceptualización de un yo, de un individuo, de un ser viviente, de un periodo de vida, ya no sería un bodhisattva. Bueno, punto número 1. No hay sujeto. El interés de este video, el interés mío por este poemario, nace de que esas ideas expuestas de un modo sencillo en los sutras, Kerouac los realza a partir de de escribirlos tan poéticamente, de una forma que les otorga mucho más poder que decirlo sencillamente como lo dije yo recién, como lo leí yo recién. Bueno, va a decir Kerouac respecto a este primer punto. Dice Kerouac: hablando más claramente, no hay ningún yo en todo esto, porque todo se ha desvanecido. Yo estoy vacío. Yo soy un no existente. Todo es felicidad suprema. En otro parágrafo, en otra cuenta de este rosario, de este sutra: tú eres la eternidad dorada, porque no hay yo ni tú, sino solamente una dorada eternidad. Este es el conocimiento que ve la dorada eternidad en todas las cosas, lo que es nosotros, tú, yo, y que ya no es más nosotros, tú, yo. Dirá más adelante: todas estas simismidades ya se han desvanecido. La lección fue enseñada hace tiempo en los sistemas de otro mundo que naturalmente se han transformado en vacío y despertar. Y están aquí ahora surgiendo nuestra sonrisa y gruñendo nuestros gruñidos. Y esto no es más que la eternidad dorada fingiendo sonreír y gruñir para sí misma, como una ola sobre el calmo océano del saber. El siguiente fragmento, no sé si van notando el nivel metafórico o poético o simbólico que Kerouac le otorga a estas ideas que por ahí son difíciles de entender o se entiende, ¿no?, que Kerouac se volvió loco con estas ideas y se mandó un poema. Es un poema largo, consta de 64 poemas, de un poemario. Sí, es un poemario, él lo publicó en el año 61. Lo escribió en el 58 y en el 61 lo publicó. No hay. Es difícil conseguir el libro. Hay una traducción española y hay otra traducción argentina. Pero no es fácil conseguir. En el siguiente fragmento lo complejiza a la vez que lo esclarece con el uso de una doble metáfora. Primero, al sujeto, al yo, lo llama una inconmensurable masa de motas solares. La segunda metáfora que se le sube encima de esa es: cada mota solar de esa inconmensurable masa es un altar. Inmediatamente después, todo eso engrandecido lo desvanece en los versos siguientes, diciendo que son un simple pequeño fragmento de carne.
Abandona aquellos pensamientos fijos acerca de fenómenos como tu voz mismo, tu pertenencia a la humanidad. Eres una inconmensurable masa de motas solares, y cada mota un altar. El vacío de este pequeño fragmento de carne que te transportas, que tú transportas, y con el cual te defines, tu entidad, es el mismo vacío en cada dirección del inmensurable espacio vacío, el mismo, único y sagrado vacío en cada lugar. ¿Por qué entonces ser sí mismo y prisionero, Dios hombre, en tu sueño? En el siguiente fragmento que cito es una transcripción directa del Sutra del Diamante, en el que en una vida previa de Buda, un príncipe lo está torturando y bueno, se dice que Buda no siente dolor porque no se está identificando con un sí mismo. Esto vendría a ser, yo lo entiendo como una casi reducción al absurdo en tanto que a partir de un pensamiento llegar a no sentir dolor, ¿no? Cuando el príncipe de Kalinga desprendió la carne de los miembros y el cuerpo de Buda, aún entonces el Buda estaba libre de ideas como su propio ser, otro ser, vivientes seres fragmentados en tantos sí mismos, o vivientes seres unidos o identificados en un eterno sí mismo. Si el Buda, aquel que ha despertado, hubiese protegido alguno de esos juicios imaginarios de las cosas y acerca de las cosas, habría caído en el odio y la impaciencia de su sufrimiento. Y por último, en el poema es recurrente este desvanecimiento del sujeto. Perfectamente despojada de su individualidad, a su belleza, la mariposa no la toma como un logro personal, solo desaparece entre los árboles. Tú también, bien dispuesto y humilde, y aún no aquí, no fue de un modo egoísta que viste la luz que nos pertenece a todos. El punto número 2 es el más importante. Este video me gustaría que se entienda como una invitación a subir una montaña en la cual en la cima hay un gato bostezando. Estos dos primeros puntos son los más importantes. El de que no hay sujeto y no hay un objeto de valor que uno tenga que conseguir. El segundo punto es el más difícil por ahí de entender, que es el concepto de Mushotoku del budismo zen, que significa sin espíritu de provecho, en el cual, y hay otro concepto también de Dogen, que dice práctica y realización es lo mismo. O sea, uno no practica para una realización, sino que la misma práctica es ya la realización en sí mismo o el despertar en sí mismo. El maestro Dogen del siglo XIII es el principal divulgador de este concepto de la unidad de la práctica y la iluminación, Shusho Ito. Uno no consigue la realización después de practicar, sino que son lo mismo. Por lo cual, Kerouac dirá a modo de comparación con un elemento tan natural como el agua. Si todos nosotros no fuésemos la eternidad dorada, no estaríamos aquí. Estamos aquí y es por esto que no podemos evitar ser puros, decirle al hombre que sea puro bajo los miramientos del ángel castigador que castiga al malo, y el ángel recompensador que recompensa al bueno, sería como decirle al agua, sé húmeda. De modo más directo lo dice más adelante. Esto ya fue hecho, no hay nada más que hacer. Retomando la tradicional alegoría de que la práctica es un viaje desde una orilla, que es la de la ignorancia, hacia la orilla del despertar, mediante la balsa de la doctrina y la disciplina, Kerouac dirá, la otra orilla está aquí mismo. Es decir, no hay necesidad ni de balsa, metáfora para la doctrina, ni de otra orilla, metáfora para el despertar. Por lo tanto, no hay necesidad de ningún viaje, de ninguna transformación de un estado al otro.
804.000 grupos de seres iluminados a través de innumerables círculos de épocas, emergidos para trabajar duro para salvar un grano de arena, y esto no fue nada más que la eternidad dorada, y su premio colectivo no será ni más grande ni más chico de lo que será ganado por un trozo de estiércol seco. Es un premio más allá del pensamiento. Este es el último punto bien importante de esto que propongo hoy. Los otros siguientes ya son más relajados. La cima está de esta montaña, está a 2 versos de distancia. La belleza, dice, y en esta no obtención, Mushotoku, de la práctica, es en donde Kerouac encuentra un valor ya presente sin necesidad de búsqueda. Dice Kerouac, la belleza de alcanzar la dorada eternidad es que nada será conseguido al final. Último verso de este concepto. Los gatos bostezan porque ya se dieron cuenta de que no hay nada para hacer. La inexistencia de un objeto de valor para esta práctica va a contramano de la avidez de novedades, tal como Heidegger caracteriza la existencia inauténtica de la cultura moderna, que constantemente mantiene rodando la metonimia del deseo para que nunca dejemos de desear. Esto me parece lo más complejo y lo más interesante, y lo más contracultural. Después, los 3 últimos puntos, para ir terminando, serían que no hay lenguaje y no hay doctrina. No hay lenguaje, no hay doctrina y no hay lógica. Pero esto lo voy a exponer más rápidamente. Respecto a que no hay lenguaje, hay un maestro, el maestro Bodhidharma, decía que la vía del Buda era independiente del lenguaje. O sea, no es que es una enseñanza que evite las palabras, simplemente es independiente de una doctrina y de un planteamiento lingüístico. La vía, dice Bodhidharma, en el siglo IV. Es el que llevó el budismo de la India a la China. La vía del Buda es una transmisión silenciosa, más allá de las escrituras, y que no depende ni de conceptos ni de palabras. ¿Qué nombre, dice Kerouac, deberíamos darle a lo que no tiene nombre, al vulgar y eterno asunto de la mente? Podríamos llamar tranquilamente a la eternidad dorada esto, pero ¿qué hay en un nombre?, preguntó Shakespeare. La dorada eternidad, bajo otro nombre, sería igual de dulce. Esta es una cita, creo que es el Romeo y Julieta, que en un momento dice, una rosa con otro nombre seguiría oliendo como una rosa. Vamos a ir cerrando. En el vacío no hay un porqué, ni un conocimiento del porqué, ni una ignorancia del porqué, ni preguntas ni respuestas del porqué, y ningún sentido se relaciona a esto. Las palabras como átomos de polvo y los grandes universos son solo palabras. La idea de que ellas implican es solo una idea. La creencia de que vivimos aquí, que en esta existencia dividida en varios seres, absorbiendo y expulsando comida de nuestro cuerpo, desechando pieles de cuerpos uno tras otro sin cesar y sin discriminación alguna, es solamente una idea. Esto es un gran sueño, un alegre éxtasis de palabras e ideas y carne, una flor etérea abriendo y cerrándose, una espalda cubierta, una película, un copioso grupo de líneas parcelando el vacío. Último relacionado con este postulado de que no hay lenguaje. El mundo fue hilado de una brizna de hierba, el mundo fue hilado de la mente. El cielo fue hilado de una brizna de hierba. El cielo fue sacado de la imaginación. Ninguna de las dos afirmaciones te hará bien. Ninguna de ellas tampoco te hará ningún daño. Respecto al cuarto punto, más allá de este cuarto, quinto punto, esto fue escrito así para
para una exposición. Respecto a que no hay lógica, o que la lógica va a ser paradójica, delirante, desquiciada y circular, Kerouac dirá: la existencia es no existencia. En otro momento nombra a la madre Kali. La madre Kali se come a sí misma. Todas las cosas no hacen más que venir para irse. La madre Kali se come a sí misma. Todas las cosas no hacen más que venir para irse. En la búsqueda por la luz, este verso me gusta mucho, podrás súbitamente ser devorado por la oscuridad y encontrar así la verdadera luz. Y antes de pasar al último punto, en relación a la lógica delirante, en el Sutra del Corazón está una de las frases más, podríamos decir, enigmáticas, pero tiene su sentido, que es Shiki Shoku Seku Kusoku Se Shiki, que es: la forma es vacío y el vacío es forma. No es el momento para hablar de este concepto tan complejo. Pero bueno, esta frase la copia Kerouac en su poema. Digo en el texto: en este punto la impugnación opera sobre los postulados más básicos de la lógica, como el principio de identidad, el de no contradicción, el de razón suficiente, el de tercero excluido, estudiados por Aristóteles, y el de razón suficiente, posterior aporte de Leibniz. Bueno, por último, el tema de que no hay doctrina. Dice Kerouac: de hecho, no sucede que estás aprendiendo acerca de la eternidad dorada mediante la lectura ocasional de este poema. Esto es claramente falso. La eternidad dorada no emite ningún tipo de advertencia, ni previsiones ni consejos. Esta es la primera enseñanza de la eternidad dorada. Y en el último parágrafo dice: la segunda enseñanza de la eternidad dorada es que nunca hubo una primera enseñanza de la eternidad dorada. Estate seguro de eso. Bueno, como conclusión, muchos de estos conceptos tienen alguna relación con postulados del pensamiento de la posmodernidad o del postestructuralismo, pero no se acercan en muchos puntos, ¿no? En la impugnación del sujeto como una entidad, en la impugnación de entender el lenguaje como algo transparente. Relacionado con eso, voy a citar a Alain Badiou, que dice: Badiou, tratando de nombrar el vacío, que Kerouac llama la eternidad dorada, nos dice: su nombre no puede ser específico, no puede poner el vacío bajo algo, lo que sea, que lo subsuma, ya que esto equivaldría a restablecer lo uno. El nombre no puede indicar que el vacío es esto o aquello, por lo tanto el nombre del vacío es un puro nombre propio que se indica a sí mismo y se autodeclara bajo la forma de lo múltiple, aunque nada por él sea contado. Así que bueno, para terminar, yo me preguntaba qué cultura puede construirse a partir de estos preceptos, y la respuesta sería una contracultura. O sea, ninguna cultura puede construirse sobre estos conceptos, pero sí puede construirse una máquina de guerra desterritorializadora. Una cultura vacía como conjunto sin elementos, pero tan insistente como indecidible, y cuya función sea la de disolver toda cultura tanto en su sentido general como en sus diversos sentidos estrictos, incluyendo, claro está, la cultura tecnocrática contra la que se alzó la generación beat. Bueno, muchas gracias por ver este video. Paso a mostrar algo de la
hermosa colección de libros de Kerouac, Big Sur, Ángeles de la Desolación, Desolation and Angels, en el camino. Acá está el Desolation Angels. Lonesome Traveler, Viajero Solitario, que se tradujo como México Inocente, de García Robles, en México, la primera traducción de este libro. No, el Viajero Solitario se tradujo en Losada. Después García Robles lo tradujo también junto con Tristeza en México. Esta hermosa edición de Los Subterráneos. Y para terminar, la edición facsimilar de la primera edición a los 50 aniversario de la publicación de En el Camino. Bueno, muchas gracias. Hasta el próximo video.